partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todos los lunes, en su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Lo hacemos a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, en cuya dirección, en rcr750.com, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Este es un programa pionero, ya vamos entrando a nuestro sexto año, La Voz de la Diáspora, con La Voz de la Diáspora, presentando las experiencias de las organizaciones, de personas que están en la diáspora, fuera y dentro de Venezuela, en esa nueva geografía que se ha conformado. Con los datos actualizados, somos casi 7 millones de venezolanos los que se encuentran en diáspora. Estamos hablando de un poco más del 20% de la población en este momento. Antes de presentar a nuestra invitada, que es una hermosura de persona, le vamos a agradecer además el envío, el haber compartido ese trabajo tan precioso sobre el cual vamos a hablar, pero vamos a hablar no solamente sobre su trabajo, sino sobre las implicaciones de ese trabajo para todo el tema de la diáspora. Ya le voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar, el día de ayer fue el Día del Profesor Universitario. A todos los colegas que están en Venezuela y el mundo, regados, esparcidos, felicidades y felicitaciones, aunque en el caso venezolano el maltrato que ha hecho el gobierno con las universidades es terrible. Ayer las declaraciones de Julio Borges han causado conmoción, están barajando el juego político venezolano, igual que todas esas decisiones, las decisiones acerca de lo que ocurre en Barinas y la elección, y una cosa. Digamos que ahí Cantinflas se sentiría casi que realizado, porque de verdad que es una cosa incomprensible, pues, ¿no? Aunque Cantinflas es una persona muy inteligente y en sus discursos de sus discursos uno aprende. El próximo 15 de diciembre tendremos en el evento de las diásporas en las Américas. En este caso tendremos a la diáspora colombiana, el profesor Mejías de Colombia, que nos va a hablar de la diáspora colombiana en toda la región. Y nuestro servicio público, la profesora Nelly Arenas del CENDE necesita recursos, la hija de Eduardo Zapene necesita recursos, Luis Manuel Esculpi necesita recursos, por favor. Henry Gómez Alberti necesita recursos, Alexander Luzardo necesita recursos para operarse, para continuar con la quimio, etcétera, etcétera. Todo ello lo pueden ver en nuestras páginas de Facebook y Twitter, La Voz de la Diáspora, donde están los datos del crowdfunding para buscar los recursos que ellos necesitan en este momento. Tenemos con nosotros, yo no sé ahorita cómo llamarla, si la voy a llamar Antonieta o Tata. O Tata de Vida. Ella va a explicar por qué este juego de... Ella es escritora, actriz, productora, pero además hizo un trabajo, después me dice si es trabajo de grado, creo, ¿no? Un trabajo en el que recibí la introducción del trabajo y quedé encantado. ¿Por qué quedé encantado? Porque nosotros estamos haciendo ahorita un estudio de quienes migraron a Venezuela, entonces están retornando, o de sus descendientes. Entonces hay tantas cosas que tú rescatas en tu estudio, en tu trabajo, que además es muy corajudo, es muy fuerte, es muy valiente, porque es una introspección muy potente que dice muchísimas cosas de la migración, de los migrantes, de la inserción,
tantas cosas, es tan rico el material, cuyo título es Gringa y Confundida, intersección entre inmigración y salud mental. Después nos va a contar, al final nos va a contar qué significa, qué es lo que está haciendo con las entrevistas que comenzó a hacer con la familia. Pero bueno, déjenme darle la palabra de una vez a Tata. Mil gracias, Tata, por querer compartir, por esa reflexión tan valiente y por querer compartirla con todos nosotros. Ay, gracias por tenerme aquí, de verdad. Bueno, voy a abrir fuego. A mí esa profesora ya, tú sabes que medio me cae mal, ¿no? La profesora Levine. Sí. Quiero que, quiero que me cuentes un poco respetando como la misma estructura del trabajo que hiciste. Mm. ¿Cómo fue ese proceso de darte cuenta de las dificultades para insertarte, de lo que enfrentabas cada vez que llegabas a clase, el papel de los amigos, el papel de las redes, el papel de la familia? Échanos el cuento, por favor, de eso que tú escribiste tan lindo, además. Sí, bueno, siempre he sabido que me he sentido muy aislado aquí en los Estados Unidos, porque, bueno, no soy de aquí y mis amigos todos eran americanos o nacieron en los Estados Unidos y siempre tenía problemas con mi nombre y con, no sé, con conectarme con los otros niños en la escuela. Y cuando me fui a la universidad, empecé a entender, cuando estaba conociendo más inmigrantes y personas que tenían las mismas experiencias que yo, que esto no era una cosa anormal, mi experiencia. So, en realidad es, es como mi trabajo que hice era para mi último proyecto final de mi Narrative Studies major y era es como a mí me gusta llamarlo como un puzzle, es como algo que tiene de poesía, unos ensayos, um, que refleja mi vida y cómo eh, mi experiencia de ser no de este país y ser venezolana en los Estados Unidos y también cómo eso ha afectado mi salud mental y cómo me veo y cómo, no sé, veo mi identidad. Y sí, cuando era pequeña tenía este problema del nombre. Eso, me llamo Antonieta, pero mis amigos me llaman Tata porque, y escribo sobre esto, pero siempre cuando entraba a las clases, mis profesores, al primer día de clases, vieron mi nombre y no sabían cómo pronunciarlo y qué decir. Cuando tenía la edad de 3 años, empecé a llamarme Tata porque era más fácil para los demás. Ya, ya. ¿Cuál era la reacción? Porque tú mencionas, era con todos los profesores, porque hay una en particular, pero era con todos los profesores cuando pasaban la lista, sentías lo mismo. Te lo pregunto porque en las entrevistas que hemos estado haciendo con los migrantes que han retornado o los descendientes, sobre todo aquellos de origen italiano, portugués y gallego, cuyos apellidos pueden ser distintos, en Venezuela se le decía musiú, ¿no? Y se le decía galleguito, portuguesito, que no necesariamente involucraba algo de xenofobia o algo de desprecio, pero sí, ahí había un... ¿Cómo te sentías tú cuando no podían leer tu nombre? Tú comentas que te ponías nerviosa cuando pasaban el listado, ¿no? Sí, porque bueno, me sentía que no sabía quién era, que no estaba en la situación correcta o que no me sentía aceptada. Y siempre me ponía muy nerviosa, como dices, porque sabía que era como la introducción, mi introducción a la clase, a mis compañeros, pero era como
esa dificultad que siempre tenían de pronunciar mi nombre o entender quién era difícil para mí porque me sentía completamente aislada, y no sabía cómo enfrentar eso y cómo explicar que es mi nombre y ya, y, Claro. ¿sabes? No, pero es más que eso, es, en realidad es mi identidad y cómo me veo como una persona. Sí, Ok, eso que viviste, que vivías normalmente cada vez que comenzabas un curso, eh, lo resaltas con una profesora en particular sí, que estaba dispuesta a cambiarte el nombre, es lo que yo sentí. sí. Menos mal que tenías muchos amigos solidarios, pero es que estaba en desacuerdo con tu nombre, eso es así como... Ya, bueno, ella Ah, pensaba que te digo, Tata, no me cae bien te digo, soy solidario contigo, no me cae bien la profesora. a mí tampoco. No, ella pensaba que mi nickname, que Tata, no era apropiado. So, ella pensaba que era vulgar. Sí, y pensaba que significaba algo malo, pero era mi nombre. Ya, y fue una de esas situaciones en mi vida que sentí que tenía que decir lo que como me sentía, que ese es mi nombre y ya, llámame como es, no, pero era muy difícil para mí. Ok, cuando vives eso con la docente, con la maestra, eh, ¿cómo haces con tus padres? ¿Se lo comentas, lo guardas, lo escondes? ¿Qué pasa allí? Sí, bueno, no les dije nada, porque era lo normal, era lo que vivía cada día y no sentía que era algo que necesitaban saber, porque no quiero que se preocupen de mí. Y bueno, soy una hija única y siempre he sentido que tengo que ser muy independiente y estar por mí misma. Y pensaba que le tenía que enfrentar sola y que era algo que no necesitaban saber. Y ellos, la primera vez que se ha encontrado de eso, fue cuando leyeron mi obra. Tu trabajo. Ok, Ya. ok. ¿Cómo fue la relación con tus compañeros? Porque una cosa es lo que tú sentías con los profesores. ¿Sentías lo mismo con los compañeros, sí, con tus compañeros de clase? ¿Había una discusión o había dudas sobre tu nombre? ¿O te sentiste Ah, apoyada por ellos? dependía. Mis amigos muy cercanos siempre me apoyaron, pero había gente que sí, cuando decían mi nombre reyeron, se reían, y, eh, pero no era, sí, me sentía que era más algo de las personas con autoridad que cuestionaba mi Tu nombre, no nombre. era, ya, ya. Oye, porque entrar a en una sociedad y que le cuestionen a uno el nombre debe ser como muy complicado, pero después te pusieron en discusión otras cosas. Cuando visitaste a tu amiga en la piscina, saliste de la piscina, que es un cuento, échate el cuento, por favor, porque yo creo que si no lo echas no lo entendemos y no soy capaz de explicarlo. Ya, no, bueno, no era en la piscina, estaba afuera jugando en el patio de una amiga. Estamos corriendo, nos teníamos puestos los zapatos, era como un día de verano y entramos a la casa después porque la mamá tenía unos meriendas para nosotros y cuando nos quitamos los zapatos, la mamá me vio los pies y me dijo que estaban sucios y que tenía que lavarlos, pero no estaban sucios, era mi piel, que no soy blanquita, pero en ese momento era el verano, estaba más morena, am, y yo le miré y no sabía qué decir, estaba completamente confundida porque
estábamos jugando, era niñita, tenía como, no sé, 12 10 años, y eso fue uno de esos momentos donde sabía que eso no iba a pasar a mis amigas que eran americanas, que eran blancas. Am, y le dije, no, esta es mi piel, esta es mi piel, no estoy sucia. Y decirle a una niñita que está sucia es algo muy terrible porque eso como forma como me sentía y como me veía a mí misma. Ya. Ok, pero tú tenías, era tu amiguita, digamos, era una amiguita del colegio, era una amiguita con la que compartías. ¿Tú sentiste que había un rechazo por parte, o fue una cosa, un comentario que tú lo viviste de una determinada manera, pero que la mamá, digamos, hizo un comentario porque vio una cosa distinta en tu piel, pero sin rechazo? O porque en Mm. algún momento comentas que ella como que se dio cuenta e inmediatamente cambió el tema, las invitó a comer galletas o bueno, Sí, sí, o sí. lo que hubiere. Y ella se veía que sabía que algo pasó ahí y no sabía cómo enfrentarlo. No sabía, era algo más complejo que de que pensaba. Y yo era niña y ella no sabía cómo enfrentar ese problema. Sí, y había como un momento de tensión donde era como no sabía qué hacer y como movernos con eso, pero sí, me hizo sentir, no sé, sentir sucia y sentirse así como cuando eres una niña y como una mujer, como una niña, es algo que es terrible. Ok, estoy pensando en algunos de los casos que hemos entrevistado para nuestro estudio, porque leyéndote me venían a la cabeza muchas preguntas y había comentarios de algunos portuguesitos que trataban casi que de esconder su apellido en Venezuela para que no le dijeran portuguesitos, porque lo sentían como rechazo. A lo mejor era broma, a lo mejor era sencillamente un acto jocoso, pero bueno, hay gente que lo vive como lo vive y eso es un hecho muy individual. Y él nos decía, bueno, yo sentía que si yo decía que era extranjero, me iban a decir monsieur. Hay un título de un libro de una profesora norteamericana que vivió mucho tiempo en Venezuela, que creo que ahorita tiene problemas para retornar, la profesora Susan Berlum, cuyo libro sobre las diásporas que recibió Venezuela es el museo. Entonces el museo era una palabra que también tenía una carga valorativa. ¿Tú sentiste cuando compartías con tus amigos no norteamericanos, no blancos, con tus amigos latinos, o los tuviste, pregunto primero, compartiste, sentías que era lo mismo que tú estabas viviendo, que ellos vivían, era comparable o era un problema tuyo, era una percepción tuya? Bueno, yo vivía en un pueblo que era muy blanca, so no tenía, en realidad no tenía muchos amigos latinos, solo teníamos unos amigos de mis papás que eran mayores que yo, so no hablamos mucho de eso. Mis otros amigos eran um, usualmente chinos o blancos. Um, era sentía que era algo que era solo mi problema, pero cuando lo hablo con mis amigos aquí en la universidad y en Los Ángeles que he conocido, he visto que es algo que ellos am, enfrentan también. Am, y sí, es un rechazo así que lo siento así. Am, ya. Claro. Y, sigues escribiendo y comienzas a llenar papeles, ¿no? Entonces, los papeles dicen, bueno, tú eres blanca, blanca hispana, blanca latina, negrita, no eres negrita, eres... cuando yo veo esas categorías, de verdad que
me quedé pensando cómo una sociedad te exige esas... Claro, y cuando uno va al censo, el censo está hecho de esa manera, ¿no? Buscando esa información, tabulando. Entonces tú decías, bueno, pero es que yo tampoco es que soy, yo estoy ahí en un intermedio, yo no soy blanquita, blanca, 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 sino ni Ya, pero no soy negra tampoco, no. claro. ¿Dónde encajo? Soy latina, pero es que los latinos también son, como tú lo rescatas al final del texto, los latinos son una diversidad enorme, aunque por donde tú vives, Boston, pero luego cuando te mudas a California, ahí el peso fundamental lo tienen mexicanos, ¿no? En el caso de California, versus Florida, donde hay otros, es más diversa la migración latina. Ajá, ¿cómo hiciste? Por qué eso te generó algún dilema? ¿Por qué te generó preguntas? Esa forma de preguntarte los datos. ¿Por qué? Am, bueno, yo siempre he tenido problemas con, no sé cómo decirlo en español, labels. Ah, con calificativos, con etiquetas, Sí, con con etiquetas, estigmas. exacto. Sí, ok, Ya, ok. ya. Y porque eso es algo que no entiendo porque tengo que hacer eso como una persona, como un humano. Y especialmente con la raza, es algo que en los Estados Unidos es algo que es muy difícil y complejo. Y, pero sí, me generó muchas preguntas porque no sabía cómo ponerme, cómo ponerme esa etiqueta, porque no sentía que era ni blanca ni negra y veía a mis amigos y no eran como yo y mm, pero, y no tenían esos problemas. Y eso era muy aislante porque no tenía con quién hablar eso. Y le dije a mi mamá, y lo escribo en el texto, que ah, cuando vi que tenía esta forma que tenía que poner blanca o negra, le dije, ¿qué soy? Porque no soy ninguna de estas. Y ella puso brown, marrón, marroncita, porque tenía razón. No, es algo que no, siento que no es justo tener que ponerse esas cosas, pero lo entiendo que es parte del censo, pero ya, ya. Pero tú propondrías que se cambiara la forma de preguntar, ¿no? Digamos, hacerlo más libre, porque es muy, muy restrictivo. De verdad que yo sentí, leyéndote, sentí que te encasillan, eso del el label, que te ponen una etiqueta. Y bueno, las etiquetas son difíciles digamos, es difícil que una etiqueta englobe tanta diversidad y tanta variedad. Ahora, en todo ese proceso con la profesora Levin, con esos pequeños actos que tú resaltas que fueron muy impactantes para ti, había un mundo de sensaciones, de dolor, eh, de tristeza. Te dije que ¿Cómo fue ese periodo? era Porque justo. debió haber sido muy restrictivo, de verdad. Y bueno, Sí, aló. sí, aló, Ajá. perdón, te perdí ahí. Am, ¿puedes repetir la No, pregunta? ¿cómo fue ese proceso? Porque hubo dolor, hubo sensaciones, hubo efecto, te aislabas. Bueno, fue un proceso muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste? ¿Qué significó toda esa cosa para ti? Bueno, cuando me estaba madurando, era muy difícil porque era cosas que, no sé, se sentían tan fuertes esas emociones, pero no sabía cómo decirlas o cómo hablar sobre ellos. Y era antes de este texto que escribí, no tenía forma de expresarlo. Y era algo que era como
algo que me enfrentaba yo a mí misma y mm, era muy interno, este conflicto que tenía con mis emociones y cómo me veía y percibía, me veía como una persona, porque para mí mi identidad es algo muy importante y soy muy orgullosa de ser venezolana, pero era algo que con todas estas etiquetas y cosas que enfrentaba en la escuela y en mi comunidad, no sabía cómo, cómo ser. ¿Qué significó todo eso? Sí, porque no sabía este texto, era como muy interno. Me veía, Pasó algo, no sé. algún tema rarísimo. Pero bueno, mientras se soluciona este tema técnico, cuando vamos ahorita a corte y después vamos al segundo segmento para conectarnos al segundo link, quería dejar varias cosas sobre la mesa, ¿no? Para que las vayas pensando. La primera es que estamos en diciembre y tú un diciembre fuiste a Venezuela, Ujú. ¿no? Y entonces hiciste hallacas, entraste en contacto con la familia venezolana, con tus primos, etcétera, etcétera. Luego tus tíos llegaron a Estados Unidos, conociste la situación, viviste, además en un pequeño detalle, la situación de Venezuela, viviste la inseguridad, porque además te tocó de cerca conocer de un secuestro de un familiar. Entonces, esa reflexión sobre lo que fue Venezuela, luego tu retorno a Estados Unidos, hasta que llegas a la universidad, pero de eso vamos a hablar después en el segundo link, luego de publicidad. Okay. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela.
Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Segundo segmento con nuestra invitada, Tata Vivas. Es escritora, actriz de teatro y televisión, productora, toca cuatro, baila, canta. En Venezuela, etcétera. Que cuando economía es ser ciudadano y no sea... Carla, ¿hay algún problema? ¿Está abierto ¿hay algún problema en la emisora? Bueno, rebobinamos. Estamos con Tata Vivas, es actriz, teatro de televisión, música. Bueno, estábamos hablando y habíamos dejado algunas cosas en el aire porque ella un diciembre vino a Venezuela a conocer a toda su familia. Sus padres son venezolanos, un gran amigo, su papá es un hermano del alma, pero ella vale por ella vale por ese trabajo tan precioso que hizo, por ese esfuerzo tan lindo y por esa introspección tan profunda que hizo. Entonces estuvo en casa de la familia del papá y en casa de la familia de la mamá, de Angélica, en Valencia. Entonces, en Valencia, ¿no? Sí, sí. Ok, que es donde se produce el secuestro. Sí, sí, exacto. Ok. Entonces ella vivió lo que es la producción de hallaca, lo que es un encuentro de venezolanos riéndose, tal, pero le decían gringuita. ¿Eso no te afectó? Que te dijeran gringuita. Sí me afectó porque en los Estados Unidos no soy, sí soy gringa, pero no soy gringuita así. No me siento, y en la casa crecí comiendo arepas, escuchando música venezolana, hablando español, y mis papás estaban muy involucrados con todo lo de que es Venezuela, y no sé, estar con mi familia así me sentía que no era aceptada por ser quien era, un poco. Ya. No, te lo comento porque en algunas de las entrevistas que hemos hecho a familias de origen gallego, canario, portugués, italiano, colombiano y vasco, nos decía una de ellas, una de las entrevistas, yo vine a conocer la arepa habiendo nacido en Venezuela cuando tenía 12 años. Es decir, que pasó 12 años comiendo lo que comían en España, en este caso, que era, bueno, pan fundamentalmente. Entonces, descubrir la arepa tan tarde da una idea de lo que son los grados de integración de la familia, ¿no? Es decir, el hecho de que tú comas arepa cuando en la casa de al lado, seguramente en Boston, se comían panquecas, ¿no? Crea como una... bueno, son realidades, ¿no? Al final, eso es enriquecimiento, eso es cultura. Aquí en España y en el mundo se están comiendo tequeños, se está comiendo arepas, se está comiendo cachapas, se está comiendo hallacas, ¿no? Hay unos eventos. Pero bueno, eso forma parte de ese intercambio cultural y de esa riqueza cultural. Ok, viviste eso, comiste eso, tuviste relación con tus tíos viajaron y te acompañaron en tu casa, tú siendo hijo única. Y
viviste lo que es ser familia, digamos, que la familia no era el núcleo pequeñito. ¿Cómo viviste tú todo ese proceso desde Venezuela? Luego regreso a Boston, ya estabas terminando tu bachillerato, estabas en esas edades que son siempre difíciles, de los 14, 15, 16, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, era interesante vivir eso porque mis amigos no tenían esa experiencia y sensación de tensión en la casa por la familia como lo vivía yo. Siempre estábamos pendientes de mis tíos y mi abuela y mis primos y cómo estaban y la situación financiera o si tenían comida en la casa o si tenían papel toalé o si tenían cosas para los niños. Era difícil para mí porque sentía una sensación de, no sé cómo decir esto en español, perdón, guilt. ¿Qué culpa de culpabilidad? Culpas. Sí, culpable por estar en los Estados Unidos y tener los privilegios que tengo y que mi familia está sufriendo o teniendo problemas que no puedo ayudar. Y sentía que tenía que hacer algo pero no tenía el poder de cambiar nada, o tener relaciones de verdad con ellos. Y cuando me vinieron mis tíos, porque trataron de irse de Venezuela, no se dio y se volvieron a Valencia, pero vivieron en mi casa por 6 meses. Y era difícil porque, no sé, es difícil ver a su familia en un estado de tensión así, de incertidumbre, de no saber si pueden regresar a la casa, y es un miedo que tenía y que sentía cada vez que mi mamá llamaba a la familia para a ver si tenían las cosas. Y siempre tenía era pesado para mí, como niña, porque sabía que yo no podía hacer nada y, y que también no tenía relación muy fuerte con ellos y quería eso, pero no sabía cómo hacerlo cuando estoy tan lejos y cuando las únicas veces que conozco a mi familia es por teléfono o por WhatsApp. Pero tienes esa ventaja, porque fíjate, nuevamente, porque yo creo que tu trabajo es casi que el trabajo de todas las diásporas, ¿no? Lo que tú estás haciendo, lo que hiciste en el trabajo, lo que yo leí además, lo volví a leer para la entrevista, eh, porque me parece que recoge muy bien lo que le pasa a todo migrante, ¿no? Por ejemplo, está señalando ahorita el tema del envío de remesas. En el caso venezolano, mucho más cosas, porque hay que enviar medicinas, hay que enviar alimentos, hay que enviar aparatos de teléfono. Bueno, porque la situación está, bueno, lo que todo el mundo sabe, digamos, 95% de pobreza, etcétera. Pero eso mismo le pasó a los canarios. Los canarios descubrieron, enviaron los televisores de Venezuela a Canarias, enviaban remesas. De hecho, en algunos años las remesas fue uno de los rubros más importantes de ingreso de España. Bueno, por toda esa migración que salió en condiciones incluso muy precarias de Canarias, de Galicia, también del País Vasco, ¿no? Entonces, o de Italia, o de Portugal, o de Colombia, ¿no? Entonces, el envío de la remesa, el mantener la relación, imagínate, tú ahora lo puedes hacer vía WhatsApp, vía medios de comunicación, puedes conectarte con imagen, pero es que antes había que escribir cartas, ¿no? Y había que escribir cartas, hay un periodista que nos lo hemos entrevistado acá, Juan Cruz, que cuando niño le escribía las cartas a las mujeres que quedaban atrás, los niños y las familias dejadas atrás, diciéndole, por aquí bien, gracias, por aquí todo bien, gracias a Dios, ¿no? Siempre arrancaban las cartas.
Ahora la comunicación que es casi instantánea, antes no, había que esperar que la carta llegara, después responder, después el envío, siempre había, entonces, remesas, comunicación, lejanía, pero ahí hay un nexo, es un nexo que se mantiene, sabes que tienes una tía, unos tíos, sabes que tienes unos primos, esa relación se mantiene y eso es importantísimo porque cuando se produce el movimiento circulatorio, las personas remigran o vuelven a migrar a esas ciudades de origen, a esas donde tienen redes, contactos. Ok, pero tú llegaste y entraste a la universidad eh, y te pasó lo que le pasa a todo inmigrante, que los señores padres no saben qué significa inscribir a un niño en una universidad en Estados Unidos, que eso no es inscribir, eso no es ir en Caracas a la universidad, al CNU, no, no, eso es otra cosa y además es otros costos, es otra dimensión. ¿Cómo enfrentaste tú eso? Porque tú de alguna manera estabas con unos padres que desconocían el proceso y tú tenías que encararlo solita, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, hice, tenía que buscar mucha información en el internet yo sola, y averiguar cómo aplicar, a qué universidades eran los que podían ser mi casa, tú sabes, mi nueva ciudad. Y era difícil porque sentía que no tenía, mis padres siempre han apoyado y de verdad no sé qué haría sin ellos, pero sí sentía que estaba sola en ese proceso y era mi futuro que estaba planeando yo sola y era algo de incertidumbre que no sabía cómo iba, cómo iba a funcionar y cómo se iba a ver. Um, eso era como también aislante en ese sentido que mis amigos todos tenían tutores y todo esto, soporte de familia que habían pasado por ese proceso y tenía que preguntarles cómo aplicar o qué sitios ir para buscar los libros correctos para los exámenes que tenía que pasar. Y era un proceso y un viaje que tuve que hacer yo misma y bueno, aquí estoy, ya me gradué. No, pero antes de que te gradúes, porque fíjate, es que el paralelismo, yo estoy haciendo un paralelismo entre tu historia con muchas historias, ¿no? De migrantes. Personas que llegaron de Italia, Portugal, Colombia, etcétera, Venezuela, cuyos padres escasamente habían estudiado, si es que habían estudiado, pero sus hijos comenzaron a estudiar, ¿no? ¿Y con qué se consiguieron? Con que los padres no conocían nada del sistema educativo, en este caso venezolano, no sabían qué hacer con las universidades, no sabían cómo era eso de inscribirse, no sabían cómo era eso de las notas y sin embargo salieron adelante. Tú hiciste lo mismo, solo que en tu caso, en otras circunstancias, con otros padres, además formados, pero la formación no necesariamente significa conocimiento de los procesos técnicos. Llegas a la universidad, te inscribes en donde tú querías. ¿Cómo te sientes en la universidad? Bueno, ya me gradué, pero era distinto porque aquí en Los Ángeles hay una perdón, de mexicanos muy grande y cuando me vine a Los Ángeles estaba muy emocionada porque sentía que había una comunidad latina que podía, no sé, tener en mi vida, pero cuando entré y empecé a conocer a gente, no era muy distinto a lo que pensaba. No había esa conexión que quería. Y también en la universidad empecé a ver los privilegios de los estudiantes blancos y cómo tenían más oportunidades y también en mi escuela donde estudié teatro, en la escuela de teatro, vi cómo
hacían todo lo de las obras y como cada obra tenía, la mayoría de los estudiantes que estaban en las obras eran blancos y es donde empecé a ver esos temas de racismo y de inequality que es muy fuerte Desigualdad. ya en los Estados Unidos, sí. Um, pero yo me sentía en una manera que también tenía, no sé, porque yo venía de una educación muy buena y tenía muchos privilegios y teníamos, tú sabes, seguridad financiera, pero también sentía que no tenía una familia o comunidad de mi cultura como tenían muchos de mis amigos que son mexicanos o que son negros o que son blancos que tienen, o chinos o lo que sea, que tenían esa comunidad muy fuerte en donde vivían. Ok, con ellos compartes y encuentras que hay similitudes, eh, han vivido experiencias, de eso no lo vas a contar, pero a mí lo que me llama la atención es cómo haces tú, porque frente a eso uno puede optar por callarse, a lo mejor apocarse, ¿no? Volverse poca cosa y caer en el síndrome del impostor, ¿no? Del cual tú hablas, Sí. o lo otro, que es lo que tú has hecho, que es no me va a vencer el impostor, ¿no? Esa fuerza con la que tú sales y que documentas en tu texto y que te lleva a tomar la decisión de realzar la psicología y de realzar el papel de la salud mental, pues, ¿no? De entenderte, de asumirte. A mí me parece hermosísimo, además me parece que es una cosa muy valiente, muy lo que tú estás describiendo. Entonces, échanos todo ese cuento porque es como el mensaje de, ok, yo veo las desigualdades, yo veo que no es bueno, yo veo que hay unos privilegios que no están relacionados con conocimientos, capacidades, sino con otra cosa, pero eso no me hace a mí detenerme, eso me hace a mí más bien, digo, leyéndote a ti, te estoy reproduciendo, así que quiero que lo eches tú el cuento, por favor. Sí, no. Bueno, no sé, es algo que sabía que tenía que investigar, porque sabía que tenía que tener una correlación ahí, hay una conexión ahí de estas desigualdades y la salud mental y cómo es esa experiencia de tener una cultura diferente y estar en otra ciudad o otra comunidad que no es tuyo, um, afecta cómo te ves y esa ansiedad que tengo de la familia en Venezuela o la depresión que tengo, que sufro de depresión y de ansiedad con todo eso porque hay unas conexiones en mi mente que están rotos porque tengo estos problemas de incertidumbre en mi identidad. Y sabía que había algo ahí que tenía que explorar porque, yo no sé, la salud mental es algo que se tiene que hablar porque es algo que suele ser callado y de verdad es algo que es fundamental yo pienso, es fundamental para que podamos progresar como sociedad. Es hablar sobre eso. Y sentía que ir a la universidad es donde empecé a de verdad enfrentar esos problemas y conocerme más a yo misma y ver cómo mis amigos estaban afectados en situaciones similares y no sé, sabía que había una conexión ahí
y he investigado mucho sobre eso y ahora sé que sí hay estudios que sí dicen que ser inmigrante sí te afecta y te da más ansiedad y te da todos estos problemas diferentes que no tienen otras personas con esa experiencia. Y hay muchos estudios que yo cito en mi texto que sí, sí, son evidencia de eso. Pero era algo muy difícil para mí porque también, no sé, a veces da pena decir eso y tener tanta transparency, Transparencia, sí, lo estabas diciendo bien. transparencia, Sí, sí, sí. sí. Y ser tan, ya, emocional así. Y era difícil para mí, pero también sabía que era algo que no me inquietaba. Tenía que hablar sobre eso, ¿sabes? No, es que es muy lindo, es que por eso te digo que es un texto muy corajudo, de mucho coraje, mucha valentía, porque lo que tú estás diciendo, que uno, cuando he hecho las entrevistas a quienes retornaron o a sus descendientes, ¿no? Que mantenían esas relaciones que tú mantienes con Venezuela a distancia de vez en cuando, pero los mantenían con Galicia, con Vigo, o con Tenerife o con el País Vasco, o con Sicilia o Calabria, uno dice, y hacen esos comentarios, cómo vivieron, cómo sintieron el ingreso, por ejemplo, a una oficina de extranjería en Venezuela, que es el equivalente a aquello que tú llenaste. Cuando digo equivalente es que yo te estaba leyendo y estaba leyendo las entrevistas, hemos hecho como, no sé, 200 y tantas entrevistas, y sentía que tú hacías una perfecta síntesis además con detalles describías la situación en Venezuela sin mucho diagnóstico, sino con dos cositas: envío de comida, alimentos e inseguridad. Y ahí estaba retratada Venezuela, pues, ¿no? Entonces, me parece que es un trabajo muy valiente. Quiero de verdad felicitarte por eso, y por eso además me animé a invitarte, porque eres demasiado valiente para hacer ese trabajo, para hacer esa introspección, ese trabajo psicológico, además realzar el papel de la psicología. Ahí, esto para la organización que está funcionando por allí, que es Psicodiáspora, esto es muy interesante, la información que tú estás aportando. Así que, Tata, 1 millón. Si quieres decir dos cositas para despedirte porque me ha llegado muchos mensajes cuando vieron que ibas a estar tú. Dios mío, pero este tiene demasiados admiradores. ¿Cómo hacemos contigo? Así que, bueno, Tata, despídete de la audiencia. ¿Qué le tienes que decir después de toda esa experiencia tan maravillosa que nos narras toda esa fortaleza que tú has logrado extraer de ti misma? Bueno, sí, este texto es algo que soy, tengo, tengo que, no está completa y sé que voy a continuar explorando e investigando cómo funciona mi vida y ojalá en el futuro se va a hacer un libro y lo voy a publicar porque sé que es algo que tengo que poner en el universo así. Pero gracias, 1 millón de gracias por tenerme aquí. De verdad me ha encantado hablar sobre esto y sé que mi español no es lo mejor y en inglés podría hablar más, pero sí, y si alguien quiere leer mi texto, por favor, estoy en Instagram, en Facebook. Es algo que quiero que el mundo vea y quiero publicarlo ojalá un día. So, si quieren leerlo, búscame en el internet y te lo puedo mandar. Ok, bueno, Tata, el tiempo es corto. Bueno, tú sabes de eso porque eres productora. El tiempo es corto. Mil gracias, de verdad. Mil gracias por el texto, mil gracias por esa reflexión, mil gracias por estar dispuesta a comentarlo y compartirlo con todos nosotros. Yo creo que es el problema de ser ciudadanos del mundo, el problema de ser migrantes, y al final eres de todos lados y de ninguna parte en particular. Así que un abrazo inmenso y mil gracias. Gracias. Gracias.
Y a toda nuestra querida audiencia global, nos vemos el próximo lunes, como de costumbre, a la misma hora en esta su emisora rcr750.com, la voz de la diáspora en buen provecho. La voz de la diáspora en buen provecho con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.